En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, sábado 15 de julio del 2023, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 24 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo del alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy pues el Evangelio nos abre los ojos y definitivamente al hecho ineludible de que el discípulo sea quizás a veces incomprendido, que encuentre obstáculos o hasta sea perseguido por haberse declarado seguidor de Cristo. Pues vemos que la vida de Jesús fue un servicio ininterrumpido a lo largo de todo el Evangelio, en defensa sobre todo de la verdad. Hermanos, si a él se le apodó como Belcebú, como Satanás, no es extraño entonces que en disputas, en confrontaciones culturales, sociales, económicas o en los careos que vemos quizás por ahí en la televisión o medios sociales, nos tachen muchas veces hasta de retrógrados. La fidelidad a Cristo nuestro Señor, al Maestro, pues debe ser para ti y para mí definitivamente el máximo reconocimiento del que podemos gloriarnos, hermanos. Porque Él dijo: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por Él ante mi Padre que está en los cielos. Es por eso interesante, hermanos, que a través de este Evangelio nos muestra pues sabios consejos que Jesús entrega a sus discípulos y también hoy nos los dice en este mundo actual, después de tantos años, después de casi 2000 años y más. Y hasta ahorita, quieran o no quieran, tiene vigencia para nuestra vida, hermanos. Y tiene vigencia si efectivamente eh, nos llamamos seguidores, nos llamamos discípulos, nos llamamos anunciadores de Jesús. Primero, hermanos, tenemos que tener en cuenta que es superar el escándalo de la calumnia, de las intrigas humanas. Es decir, hermanos, estar siempre pendientes de la práctica común y perversa que en el ser humano hay, donde se habla muchas veces mal de otro y normalmente a sus espaldas. Y eso lo vemos en el día a día, en la misma familia, en el trabajo, en la vecindad, en tu amistad. Por eso es que nuestro Señor Jesús afirma que si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú o lo han llamado demonio, ¿cuánto más a los criados? Por eso un seguidor de Jesús, un seguidor verdadero, un cristiano, no debe de escandalizarse, ni mucho menos desanimarse cuando sea objeto de calumnia, de críticas, de incomprensiones, de burlas o desprecios, sino al contrario, que es parte de la vida que debe de seguir y que Jesús anuncia desde ese mismo momento en que, en que somos parte de ese camino y lamentablemente asumiremos quizás algunas de esas intrigas y calumnias, pero eso no quiere decir que debemos de escandalizarnos ni mucho menos desanimarnos. Amén. Una segunda enseñanza bastante también de estos sabios consejos es pues que no tengamos miedo, hermanos. No tengamos miedo porque el Señor no nos abandona. Él siempre está con nosotros y hace una precisión bien clara y nos dice que no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero sí matar el alma. De hecho, hermanos, nuestro cuerpo, nuestro organismo por la enfermedad, quizás por el tiempo de la vejez, terminará en un proceso vital. Definitivamente que sí.
Pero el alma espiritual, hermanos, la vida interior, la vida de Dios en nosotros es lo que tenemos que cuidar. Y el Señor nos advierte bien claramente, hoy nos dice, no dejes que nadie por su malicia, por sus escándalos, por sus malas palabras, te aparte de la verdad, te aparte y te separe de la vida nueva que solo el Señor nos puede dar. Amén. Entonces también pongamos en práctica esto de no tener miedo, que el Señor nunca nos abandona. Como tercera sabiduría o sugerencia que nos pone y podemos aprenderlo, es que, hermanos, el mal del mundo será descubierto. Y esto lo dice bien claro cuando nos dice que no hay nada que quede tapado en la vida y que no llegue a descubrirse. No hay nada escondido que no llegue a saberse. Hermanos, la bondad de los hombres y también la maldad será conocida. Por eso, aunque ahora te preocupes porque ves mal o porque te ves mal camuflado, escondido, que esas cosas avanzan con una manera silenciosa, con astucia, inteligencias certeras, de seguro que todas esas acciones que son de alguna manera calculadas, ten la seguridad que entre el cielo y la tierra nada va a quedar oculto, que el mal será descubierto y el bien será reivindicado, hermanos. Amén. Como una cuarta enseñanza también tenemos que tener en cuenta que Jesús nos invita, pero nos invita a tener una confianza plena en Él, tener una fe incondicional, absoluta en Él. Hermanos, y muchas veces, y en este caso pone el ejemplo de los pajaritos, de aquellos gorriones del cielo, donde dice que el Dios Padre los cuida amorosamente. Y si los cuida amorosamente, ¿cómo no va a hacerlo con nosotros que valemos mucho más que esos pajaritos, que esos gorriones que vuelan por los aires? Por eso hay que tener en cuenta, hermanos, que es una invitación a sentirnos confiados, amados y poderosamente protegidos en manos del Padre Dios. Que esa confianza no sea en ningún momento dudada por las situaciones que pases por tu vida. Hermanos, la confianza puesta en Él, en nuestro Padre, que sea siempre la norma de nuestra vida, que sea ese pan de cada día, que sea el ABC de nuestros principios, y así viviremos con más paz, con más esperanza. Amén. Pero también nos lanza quizás como una quinta enseñanza o una quinta sabiduría de esto, nos pone una advertencia muy severa. Y nos dice a aquellos hombres que hagan profesión explícita de fe ante los demás hombres serán reconocidos. Aquellos que me reconocen, pues también serán reconocidos y presentados por el mismo Cristo ante el Padre Dios. Pero ojo, también nos señala que aquellos hombres que nieguen a Dios en su vida, ya sea por cobardía, por desconfianza o por la moda, porque me quiero acomodar al confort del mundo, porque no quiero quedar bien en tal o cual persona, y solamente quiero quedar bien ante los hombres, también, óyelo bien, el mismo Cristo los negará ante el Padre Dios que está en los cielos. Entonces, hermanos, en definitiva, cada uno de nosotros recibirá la paga según la bondad y la maldad, según la profesión de fe o la negación de Dios que hemos hecho en nuestra vida. Hoy eliges tú seguir el camino con Dios por la fe o decides el mundo. Por eso, hermanos, es que el Evangelio nos exhorta a no tener miedo. Es una llamada a no desanimarnos y a mostrar valor y confianza en los momentos difíciles. Es una invitación a decir siempre la verdad sin miedo, con valentía. Amén. Y esa valentía que hoy está tan ausente en la vida social, donde todo el mundo tenemos miedo de decir la verdad, quizás por miedo a perder un puesto, un trabajo, quizás por no querer pelearte con un amigo que lo consideras amigo, por no tener ese disgusto con tal o cual persona. Cuando los medios de comunicación muchas veces hacen aparecer la verdad como mentira, hermanos, y la mentira como verdad. Hoy es una invitación a superar el miedo, ese miedo que surge de la impresión que vemos en muchas instituciones sociales, económicas y políticas que no son capaces de resolver ninguno de los problemas actuales y no lo van a resolver porque solamente ven de acuerdo a sus intereses personales. Decimos muchas veces ser luchadores de la justicia y de la paz, pero dentro de ella buscamos siempre intereses personales, beneficio propio, y si hay beneficios económicos, mejor.
Y cuando uno sale a decir que esto es malo, pues te tildan de mentiroso, de calumniador y de tantas cosas. Por eso no tengamos miedos, hermanos. No tengamos miedo. El que ha conocido a Jesús recibe la fuerza necesaria para no agobiarse pensando que los problemas no tienen solución. Dios, que es providente, cuida de sus discípulos. La fe, hermanos, es la fuerza contra ese miedo, es la valentía, la osadía para seguir creyendo en el futuro del hombre desde la confianza ilimitada, una confianza ilimitada, no limitada, esa confianza ilimitada en Dios, que es Padre de todos, que nos ama y que siempre está con nosotros. A lo único, hermanos, que debemos de temer todos los discípulos, todos los cristianos, todos los que hemos decidido seguir esta vida, a lo único que debemos es que el miedo al sufrimiento los lleve a esconder o a negar la verdad y así les haga ofender a Dios, hermanos. Porque quien se aleja de Dios se pierde por siempre. No lo olvides, quien se aleja de Dios se pierde por siempre. Entonces, hermanos, nuestro verdadero enemigo quizás no son las personas, no es tu familia, sino es Satanás, que muchas veces está dentro de ellas. Y cuando nosotros no respondemos en un tono y sentido evangélico, a quien le seguimos el juego es al demonio. Si perdemos el trabajo o una amistad, pues nada importa, pero si perdemos la vida eterna, estaremos perdidos por toda la eternidad. Y Jesús al respecto decía bien claro: más vale entrar cojo o manco o tuerto al cielo que con todos los miembros, en vez de ser arrojado al lugar del castigo. Es necesario, hermanos, que tú y yo como cristianos de este siglo tomemos con seriedad una postura ante Jesús y sobre todo ante el mundo. O estamos con Cristo o estamos contra Él. De esta decisión depende nuestra vida eterna, hermanos, y nuestra felicidad que está en el mundo. Amén. Entonces recordemos bastante estas 5 enseñanzas, hermanos. Debemos de tener claro que no debemos de estar o no tenemos que quizás meternos en tanto o superar tanto en las intrigas o en los escándalos. No debemos tener miedo. Al final todo el mal será descubierto. Hay que tener confianza en Él. Amén. Y hay que ser siempre precavidos. Hay que estar con el Señor con valentía, con coraje, lanzarnos a la confianza plena de Él. Oremos. Señor bendito, te damos gracias hoy por esta enseñanza tan bonita que hoy nos das. Por eso te pedimos bastante humildemente que derrames la gracia de tener ese coraje, esa paz interior y esa libertad en nuestro corazón para ser verdaderos discípulos tuyos, para ser esos verdaderos discípulos tuyos y anunciar tu nombre más allá de esos falsos respetos humanos que permite quizás recordar que solo tú eres Dios y que no el mundo, y que me recibirás y me afirmarás en el reino de los cielos si verdaderamente lo afirmo en esta tierra ante todos los hombres. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.